Muy buenas tardes. Los saluda Shelman Samaniego, coordinador comercial de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Sean bienvenidos al webinar Normativas clave de la Ley 29783 en Seguridad y Salud en el Trabajo. Este evento se desarrolla en el marco del próximo inicio de nuestro programa de especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo. Saludamos también a todas las personas conectadas en vivo, vía Zoom y por la cuenta de Facebook de la Escuela de Posgrado. Sabemos que su aprendizaje es importante, por ello los invitamos a unirse a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips de docente y descuentos exclusivos relacionados al programa. Les recuerdo que podrán acceder a la constancia de participación de este webinar respondiendo una breve encuesta al finalizar. La dinámica que vamos a seguir en esta tarde será contar con la participación de Cristian Mejía Álvarez y posteriormente daremos pase a la ronda de preguntas, las cuales podrán realizar en el chat. A continuación, daremos inicio a nuestro webinar Normativas clave de la Ley 29783 en Seguridad y Salud en el Trabajo, a cargo de Cristian Mejía, a quien tengo el gusto de presentar. Cristian Mejía, médico con maestría en salud ocupacional, con experiencia como médico ocupacional en empresas de construcción, minería y en asesoría a clínicas ocupacionales. Docente de posgrado de temas de salud ocupacional en universidades y eventos científicos nacionales e internacionales. Sin más preámbulo, lo invitamos a realizar su exposición. Adelante, profesor. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Quería saber si es que me pueden ayudar pasando las diapositivas que mandé a la coordinadora. Perfecto. Listo, comenzamos entonces. Por favor, cualquier cosa, si es que se corta el audio o no se me escucha bien por momentos, me lo hacen saber. Estoy en la ciudad de Huancayo y a veces hay lluvias o pasa algo y entonces no siempre se va a tener buena señal, pero se puede parar, se puede repetir. Ok, perfecto. Siguiente diapositiva, por favor. Profesor Cristian, le hemos dado el control remoto para que pueda usted avanzar a su ritmo. Ah, genial, genial, perfecto. Sí. Ya. ¿Me confirma si los... ahora sí? Sí está avanzando la otra Ahí está. lámina. Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Desde que se aprobó la ley 29783, todo cambió. Es como un antes y un después en la legislación peruana, ¿cierto? Mm, para los que no saben, esta ley se creó en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ya que Estados Unidos en un momento empezó a decir, bueno, vamos a homogenizar cosas para poder hacer Tratado de Libre Comercio, no tener impuestos en todo lo que son importaciones y exportaciones, ¿no? Y bueno, ellos dijeron, ok, pásame tu ley de salud y seguridad, cómo protege a sus trabajadores. Y el Estado peruano le dijo, ¿qué ley? Entonces ahí es cuando se enteraron que no teníamos ley. En realidad, los únicos que tenían una ley, por así decirlo, algunos reglamentos y todo lo demás, eran los de las empresas mineras, porque sabemos que la minería es una actividad de mucho riesgo y que ellos, generalmente las mineras son transnacionales muy grandes, ¿no? De Canadá, Asia y otros lados. Entonces, eran los únicos preparados, pero el resto de empresas, bueno, pues no, algunas transnacionales, dígase, no sé, Johnson Johnson, Coca-Cola, sí tenían médico ocupacional y todo lo demás, pero les pongo un número, ¿no? De, no sé, ¿cuántas empresas habrán habido en ese momento? 100.000, pues 100.000 empresas en el Perú. Algunas medianas, pequeñas, grandes, micro. Habrán tenido pues unas 50 empresas, sus leyes de salud y seguridad, sus reglamentos. Entonces, lamentablemente, bueno, no teníamos esto por muchos años y Estados Unidos nos dijo, bueno, tienen que crear una ley, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Tienen que crear una ley para poder ver esto y entonces ahí se creó. En general, esta ley, bueno, se tomó de algunos antecedentes, sobre todo de las leyes de Colombia, España y de otras. Y a partir de acá, el Ministerio de Trabajo asumiría pues la normatividad, la vigilancia, toda la legislación y todo lo demás en cuanto a salud y seguridad en el trabajo. Entonces, esto de acá nos menciona cómo empezó todo, ¿no? Por ejemplo, uy, un ratito, este control.
Pasé algunas diapositivas y a ver este control. No, estoy que adelanto. A ver un momentito. Si alguien me puede ayudar del... Sí, por favor, volvamos nuevamente a compartir la presentación. Ujú. Ahora sí, nos menciona profesor, si puede avanzar. Ya, creo que sí. A ver, a ver. Mm, ya. A ver, creo que ya. Ok. Bueno, la cuestión aquí es que esta ley, una vez que se aprueba, tiene muchas cosas, ¿no? Sobre todo esto. Esto que muestra acá, que son las responsabilidades que se dan a los empleadores y a los empleados también. No solo los empleadores son los que tienen que cuidar la salud y seguridad en el trabajo, sino los empleados también se hacen partícipes de esto y generan responsabilidades y si es que ellos no cumplen, entonces pues en general también pueden ser susceptibles a sanción. Entonces todo esto se pudo empezar a trabajar. Así que bueno, en general hay muchas cosas, ¿no? No me voy a detener en cada uno de los puntos ni en la ley en específica, porque en realidad esta charla son de unos 35 minutos. Entonces, básicamente, voy a dar en esta charla algunos de los puntos más importantes. Y uno de los puntos importantes, pues, de esta ley es que no solo te dice algunas cosas generales, ¿no? Que son responsabilidades de los trabajadores y de los empleados, ¿no? Que también pueden dar sanciones. Como pueden ver acá, se puede dar una pena privativa, no menor de 2 años ni mayor de 5 años, si es que en realidad se comprueba que, por ejemplo, una empresa, un gerente, un jefe de seguridad o los mismos empleados no hicieron las cosas adecuadas e imagínense que pase una catástrofe, que mueran trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, la ley, si bien es amplia todo, luego empezaron a salir reglamentos, interpretaciones, nuevas versiones de estos reglamentos y una serie de cosas que en realidad mostraron que esto de acá era solo el inicio, ¿no? Ya estamos a 10 años de la implementación de esta ley, ya y nos ha servido para avanzar y para ver muchas cosas, ¿no? Bueno, lamentablemente no con la rapidez que se quisiera, pero ahí vamos. Entonces, esto es lo que vemos en cuanto a la legislación y todo lo demás. Ahora, dentro de la ley empezaron a verse algunas cosas, empezaron a pedirse algunas eh, acciones que hagan las empresas que tengan. Son muchísimas, por supuesto, no me alcanzaría media hora para decirles todos. En esta charla voy a dar algunas de ellas, voy a mencionar algunas de estas y las voy a explicar, ¿no? Y por supuesto que, como mencionaron, en este diplomado que van a iniciar en unos días, ahí se va a poder tener más clases, más días, más ponentes, más horas, más temas para poder entrar eh, a la especificidad del caso de todo esto. Entonces, bueno, algunas de estas nos mencionaron, por ejemplo, que para la parte de salud se requería un médico ocupacional. Un médico que, como por acá ven, si es que la empresa tiene más de 500 trabajadores o está en un rubro de alto riesgo, entonces esta empresa debería contar con un médico a tiempo completo. Y si es que en realidad no tiene una gran cantidad de trabajadores o no es de alto riesgo, bueno, para los que no saben, hay un listado de empresas de alto riesgo. Por ejemplo, minería, construcción, extracción de petróleo, salud, empresas así. Y empresas de bajo riesgo pueden ser las netamente administrativas, bancos y cosas por el estilo, ¿no? Determinando un riesgo ocupacional severo, pues no, imagínense en una minería hay mucho riesgo, igual que construcción, etcétera, etcétera. No quiero decir que en los otros no hayan, pero son menores los riesgos. Entonces, se dijo, ok, requieren a alguien que cuide la salud, en un especialista, y no solo un médico que sea general, ¿no? Porque existe la parte de la medicina ocupacional o la medicina laboral, que es el médico que se especializa en cuidar a los trabajadores. Bueno, acá en Perú, en realidad, había poca tradición. Por ejemplo, yo todavía a algunos les digo, bueno, soy médico ocupacional o médico laboral, y dicen, ¿qué es eso? En realidad no saben, inclusive muchos trabajadores, ¿no? Así que
la cuestión acá es que no hay una cultura de la medicina ocupacional o la medicina laboral. Entonces acá lo que el Estado dijo, bueno, tenemos que empezar a formar esa cultura. Y a partir de ahí empezaron a realizarse muchas maestrías en salud ocupacional. Las universidades empezaron también a crear programas específicos de especialidades, pues, ¿no? Antes me acuerdo que había una o dos vacantes por año de médico ocupacional, muy pocas, poquísimas. En cambio, a partir del 2011 empezaron a crecer y ahorita ya no creo que, entre todas las universidades, no creo que baje pues de 60 o 50 especialidades para todos los médicos por año, que aún así es bajo, ¿ah? En realidad tenemos pocos médicos ocupacionales, pero bueno, ahí vamos. Entonces, se pedía que un médico ocupacional se haga cargo de los trabajadores, ¿cierto? Para que puedan más o menos por ahí tener planes, para que se integre al equipo. Por ahí me dirán, bueno, pero eso solo en el área de medicina ocupacional, sí, pero también se tenía que tener a la mano un área de seguridad. A veces el área de medicina ocupacional dependía del área de seguridad, a veces del área de recursos humanos, a veces era independiente. Bueno, depende de cada empresa, ¿no? Depende de cómo lo manejaban. Mientras cuidasen a sus trabajadores, era lo importante. Entonces, este médico ocupacional tenía este plan. Y bueno, no solo el médico ocupacional, porque a veces también era contar con otros especialistas. Ahora hay enfermeras ocupacionales, psicólogos ocupacionales, terapistas ocupacionales y una serie de profesionales que ven todo esto, ¿no? Estos, este equipo de salud ocupacional o de salud laboral tenía la necesidad de elaborar un plan, porque no es que en realidad, bueno, estén ahí y se miren las caras y digan, bueno, ¿qué vamos a hacer? No, es como si, imagínense que ustedes entrasen en una institución pública, una institución privada, una institución del Estado y no supiesen qué hacer en el año. No, siempre hay un plan, siempre hay una actividad, pues, ¿no? Que se tenga que hacer. Entonces, en realidad, debe generarse un plan. Este plan, en realidad, debe tener varias partes, ¿no? Como cualquier plan, un plan de ustedes en el Estado o en empresas privadas, te dice qué vas a hacer, ¿no? Te dice las pautas generales, las pautas específicas y más o menos qué se van a hacer. Por ejemplo, acá les he puesto que una de las cosas en las que se basa el plan son los monitoreos de los agentes, agentes físicos, químicos, biológicos y todo lo demás. Es decir, por ejemplo, si tú entras como médico ocupacional a una empresa, tú decir, ok, ¿qué riesgos tiene la empresa, no? Por ejemplo, hay mineras que se tienen algunos riesgos y otras mineras tienen otros riesgos. Entonces, eso se basa dentro de muchas otras cosas, por supuesto, dentro del IPER, dentro de la evaluación de riesgos previos, los planes previos y una serie de cosas, ¿no? Pero acá estoy poniendo algunos ejemplos. Recuerden, siempre tratando de dar algunas cosas para que se les quede, ¿no? Pero cuando alguien va a hacer un plan, va a decir, ok, ¿qué riesgos tiene nuestra población? ¿Qué riesgos tienen nuestros trabajadores? Entonces algunos dirán, ah, mira, nuestra minera tiene estos riesgos, riesgos físicos, riesgos químicos, riesgos biológicos y cosas por el estilo. ¿Cómo sé eso? Porque he monitorizado, he visto, he contratado personas, he contratado empresas independientes o nuestra misma empresa ha contratado personal, ha comprado las máquinas. Bueno, es una inversión un poco mayor, pero lo pueden hacer, ¿no? Para medir eso. Entonces, ya, tienen estos riesgos, estos agentes, tienen esta matriz de riesgos laborales, matriz de riesgos de salud. En base a todo eso, en general, la empresa y el área de salud ocupacional dirá, ok, vamos a hacer el plan. Vamos a tener que hacer un plan para ver cómo manejamos esos riesgos, cómo controlamos esos riesgos. Entonces, bueno, dentro de esto se ve que hay muchas otras cosas, por supuesto, ¿no? No solo el realizar un plan. Estos son solo algunos tips, una vez más lo estoy repitiendo. A ver, por ejemplo, les pongo una diapositiva en donde acá copio algo del cronograma que hice de algún plan para alguna empresa, ¿no? Como ven, este plan tiene algunas cosas, ¿no? Por supuesto que este es solo el cronograma de actividades, tiene algunas cosas para monitorizar los riesgos, para monitorizar a los trabajadores, para capacitar a los trabajadores, inclusive para capacitar al mismo personal de salud ocupacional. Y como ven, acá está normado o estipulado mes a mes. Entonces, en general, tú tienes que tener este plan, ¿no? Si dices, ok, voy a capacitar en este tema a los trabajadores en este mes de febrero, perfecto.
Qué interesante. Pero para eso, entonces tú tienes que ir pidiendo presupuesto, tienes que ir coordinando con quién va a dar la charla, los pretest, los post-test y una serie de cosas. Por ahí algún comentario que ha salido dice, sí, hay muchos planes y muchos, pero las empresas no lo cumplen. Sí, lo sabemos, no somos el país perfecto, o sea, tenemos 10 años de este salud ocupacional y aún así nuestras normas todavía son muy endebles y las empresas ni siquiera pagan impuestos en las zonas, menos van a hacer un plan, pues, ¿no? Entonces, en realidad, todo esto de acá genera que poco a poco se vaya viendo. Sí, por ahí Jorge nos dice 15 años de la primera normativa. Sí, bueno, yo más o menos estaba diciendo 10 de la ley, ¿no? Que la ley ya en realidad ya fue más global y empezó con un ímpetu muy grande. Pero bueno, sí, hay más años, en realidad, con otras normas previas y todo lo demás. Pero bueno, ¿no? Esto es lo que se tiene por el momento en el Estado peruano y que en general no se ha llegado a cumplir al 100%. Si es que alguien te atreve a decir un porcentaje, va a ser muy avesado, porque en general los rubros que más cumplen sabemos que es la minería y otros grandes, pero en realidad hay rubros muy pequeños o empresas medianas, pequeñas y las MIPE que no lo cumplen, ¿no? Y bueno, también esto poco a poco se está intensificando. Por ejemplo, antes la SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, antes tenía poco personal, hacía pocas fiscalizaciones, pero ahora está creciendo paulatinamente. Bueno, la pandemia también trajo un stop muy grande para todos los rubros, pero esto poco a poco va a ir creciendo. Cada vez hay más médicos, cada vez hay más profesionales ocupacionales, cada vez hay más fiscalizadores, cada vez hay más cosas y se están especificando, ¿no? Y esperamos que esto siga hacia adelante. Pero por el momento, esto es lo que piden. Ok, otra cosa que piden es la realización de exámenes ocupacionales, como se muestra acá. Ok, uno de los puntos importantes que te dices, ok, ya tú mencionas que en realidad vas a hacer un plan en tu empresa y mencionas que ese plan se va a basar en los agentes que tienen, en la matriz de evaluación de riesgos y en una serie de cosas, ¿no? Entonces, perfecto. Tú me tienes que asegurar que los trabajadores entran sanos a su puesto laboral, que se mantienen sanos año a año y todo el periodo que estén en la empresa y que salen sanos. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, se hace a través de los exámenes ocupacionales, que por normativa se tienen que hacer según los riesgos que tienen, ¿no? Por ejemplo, algunas clínicas ocupacionales que quieren abusar de una empresa, le van a decir, bueno, hola, yo soy el médico ocupacional de la empresa y tengo 100 trabajadores administrativos. Ah, perfecto, 100 trabajadores administrativos. Listo, tómales audiometría, tómales espirometría, tómales placa de rayos X, tómales tal y cual cosa. Y entonces alguien que no sabe va a decir, ah, ya, bueno, no, sí, es eso para protegerlos, pero en realidad estarán expuestos a ruido, estarán expuestos a polvo para tomarles la audiometría o la espirometría respectivamente. Entonces, no quiero decir que no les tomen a todos, ¿no? Sino que cada trabajador debe ser evaluado según los riesgos que tienen. Si es que alguien está expuesto a riesgos de la parte auditiva, entonces tienen que ver que ingresa bien con la audición, se mantiene bien a lo largo del tiempo y que sale bien del trabajo si es que llega a salir, ¿no? En algún momento va a tener que salir, o sea por jubilación, o sea porque busca otro trabajo, por lo que sea, ¿no? Entonces, como ven acá, este cuadro les muestra que hay distintos tipos de exámenes ocupacionales. Por ejemplo, miren acá, lo que se hizo para una empresa es que para trabajadores administrativos, entonces se pedía algunas cosas, ¿no? Un examen clínico, un examen de laboratorio, que era glucosa, hemoglobina, también se pedía un examen de orina y un grupo y factor sanguíneo. Y por ahí un oftalmológico, porque usaban computadoras, por supuesto, y un psicológico básico, ¿no? Para ver cómo ingresan con el estrés laboral, con la ansiedad y una serie de cosas. Ahora, a otro rubro, por ejemplo, a los vigilantes, digo, ok, les voy a, les voy a poner el mismo protocolo. Por ahí alguien me dice, ¿podrían poner la audiometría? Por ahí alguien me pone en los comentarios. Sí, por supuesto, si es que en realidad están expuestos a ruido. Por ejemplo, unos vigilantes de un área con ruido. Pero si es que no, si son, por ejemplo, vigilantes del área administrativa o vigilantes que no tienen mayor riesgo, entonces no vale. Entonces, recuerden, acá se tiene que evaluar. Por eso muchas veces se ha dicho, ya no tengamos empresas según el riesgo, sino trabajos u ocupaciones según el riesgo. Porque alguien me puede decir, mira, yo tengo vigilantes que
están en el área administrativa y no tienen mayor riesgo, ¿no? No tienen riesgo auditivo, no tienen riesgo de espirometría, perdón, riesgo para la parte pulmonar, no tienen riesgo para otra cosa. Pero tú me decís, oye, yo también tengo vigilantes, un grupo de estos vigilantes están en la parte del tajo abierto, ¿no? En la minera, por ejemplo. Entonces ellos sí tienen ruido en su ambiente, tienen polvo en su ambiente, entonces para ellos sí tienen que ponerles, ¿no? Entonces cada trabajo tiene que evaluar eso para que los midan, porque imagínense a un trabajador administrativo que cada cierto tiempo le estés irradiando con una radiografía, ¿no? Entonces, ¿para qué? O sea, no tiene el riesgo. No, pero qué malo que eres, ¿por qué no lo vas a...? Porque es como si es que a mí me hiciesen o sea, un examen para ver la genética, si es que voy a tener riesgo de cáncer de mama. No, pues no, o sea, no va, ¿no? No va, entonces no tengo ese riesgo. Bueno, estoy poniendo un ejemplo, por supuesto, no alguien me dirá por ahí, pero sí, algunos hombres tienen cáncer de mama, pero es más infrecuente. Pero ya, es entrar, por supuesto, a detalles. Entonces, a lo que se refiere esto es que una obligación muy importante son que cada trabajador tiene que estar evaluado para sus riesgos que tienen, ¿no? Entonces, esto lo tienen que hacer en conjunto con su médico ocupacional, con la clínica que les va a dar el servicio. Entonces, aparte de eso, tienen que también ver restricciones en los protocolos, o sea, no solo es poner el examen. Por ejemplo, acá les doy algunos ejemplos clásicos. Miren, por ejemplo, lo que pasaba mucho en la empresa que tenía es que en realidad mandábamos a la clínica y la clínica nos decía, este trabajador tiene sobrepeso, entonces está observado laboralmente, es decir, que no tiene una enfermedad, una patología, pero lo observamos porque en realidad podría tener alguna complicación. Pero entonces, cuando nosotros les dábamos eso a las mineras o a la constructora con la que trabajaba, decían, no, tu trabajador está observado, ¿cómo va a ser posible? Y entonces decía, sí, pero está observado por sobrepeso, ¿no? Y ellos no entendían, no, yo solo quiero trabajar con empleados no observados. Entonces, la cuestión acá es que ahora le decíamos a la clínica y tenemos que comunicar, mira, cada vez que te salga alguien con sobrepeso, entonces no le pongas observado, ¿no? Porque para nosotros un observado, para esto de acá, es lo que tienen obesidad a partir de obesidad tipo 1. Sobrepeso para nosotros no es una observación. Entonces tienes que ver las restricciones, ¿no? Por ahí alguien me pregunta, bueno, ¿obesidad tiene alguna restricción para trabajo en altura? Me imagino que hay dos trabajos en altura. Trabajo en altura estructural, es decir, andamios, limpiar ventanas y cosas así, o altura geográfica, ¿no? Trabajar en una minera a 3.200, a 4.000, a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Bueno, no se encontró una relación, pero algunos le hacen pruebas para esto, ¿no? Sobre todo pruebas de somnolencia, prueba cardiovascular para los trabajadores que están en altura estructural y cosas por el estilo. Entonces, esto es muy debatible, por supuesto. No hay nada todavía que te diga sí o no, porque hay también cosas que tienes que evaluar. Cuántos años tiene el trabajador, cuánto tiempo trabaja ahí, si es que va a estar con la posibilidad de que esa obesidad o ese sobrepeso le genere un problema, ¿no? Entonces, como ven, no es tan simple. En la mayoría de los casos vas a tenerlas claras, ¿no? Pero en un 10, 15% van a haber cosas que tienes que evaluar de manera individual. Entonces, todo esto es parte. Ahora, en base a todo esto que le digo, en base al plan anual, en base a los exámenes ocupacionales que se generan, tienes que tener indicadores, los derivados. Esto que les muestro acá, ¿no? ¿Qué son los indicadores? ¿Cómo está tu población? ¿Cuántos tienen sobrepeso? ¿Cuántos tienen obesidad? ¿Cuántos tienen hipoacusia? ¿Cuántos tienen hipertensión? Inclusive algunas cosas que son enfermedades comunes. ¿Por qué? Porque tú tienes que tenerlos monitorizados, ¿no? Para todo eso. Por ejemplo, si tú en un área de mucho ruido tienes a personas con hipoacusia, ok, perfecto. Entonces, pero tienes que saber cuántos tienen hipoacusia leve, hipoacusia moderada, hipoacusia severa, para poder trabajar. Les cuento que inclusive el tener hipoacusia, el que no se sabe el término de hipoacusia es una baja audición. Hipoacusia es el que no escucha bien, ¿no? Y hay quienes no escuchan bien de manera leve, moderada o los sordos totales, ¿no? Una hipoacusia severa. Ahora hay algunos trabajos que dicen, ok, vamos a ser inclusivos y vamos a contratar a trabajadores que tienen una hipoacusia severa y ponerlos en algún lugar que no tiene riesgo, ¿no? Para que puedan desempeñarse y también existen esos casos, ¿no? Pero tú tienes que tener conocimiento de esto. ¿Por qué? Porque así puedes medirlo y puedes mejorar la situación o puedes mantenerla. En epidemiología tenemos un dicho que menciona algo así.
Lo que no se mide, no mejora. Es decir, ¿cómo sabes que está mejorando? Porque lo has medido y has visto que estás mejorando con respecto al año pasado. Por ejemplo, tú en los exámenes del 2020 encontraste que tenías del 100% de trabajadores que tenían riesgo auditivo, 50% sin hipoacusia, un 40% con hipoacusia leve y un 10% con hipoacusia moderada. Entonces, en los exámenes que vas a hacer este año 2021, tú esperas tener lo mismo, ¿no? Que no evolucione, que sigas con ese 50% de personas sin hipoacusia, 40% con hipoacusia leve y el 10% con hipoacusia moderada. Porque en realidad, esto de acá significa que has hecho buenos controles y todo lo demás. Por ahí alguien pregunta, ¿la hipoacusia moderada es causa de inaptitud? Generalmente sí lo es, a menos de que tú veas, por ejemplo, si tú ya tienes un trabajador años que tiene experiencia en el campo y todo, y tú dices, ok, este trabajador tiene hipoacusia moderada, pero por ejemplo, yo lo voy a poner a vigilar las cámaras de video, entonces para él no le va a servir, ¿no? Porque las cámaras de video no tienen sonido, pero él sí tiene que estar viendo, tiene que tener una buena visión y tiene que estar atento. Entonces, depende del rubro en donde lo puedas ubicar, depende, inclusive, algunos dicen, ¿qué pasa si es que yo tengo un ambiente con mucho ruido? ¿Por qué no contratar a personas que tienen hipoacusia moderada o hipoacusia severa, sobre todo hipoacusia severa, los sordos? ¿Por qué? Porque ya un sordo no puede perder más la audición. Entonces, lo único que yo voy a hacer es poner, por ejemplo, estas sirenas que si es que hay algún peligro, empiecen a aprenderse y así mis trabajadores vean. O sea, no van a escuchar, pero van a ver que hay peligro y le tendré que dar charlas, tendré que traer a personas que los capaciten y una serie de cosas, ¿no? Entonces, no piensen que tener una condición va a ser inaptitud. Es dependiendo de cómo lo manejes. Por eso ven que este es un panorama muy amplio, muy grande. ¿Ok? Bueno, vamos avanzando. Entonces, y con estos indicadores, tú tienes que tener programas de vigilancia ocupacional. Es decir, si es que tengo trabajadores o un grupo laboral que tiene exposición al riesgo, haré una vigilancia auditiva para ellos. ¿Qué significa hacer un programa de vigilancia auditiva? Perfecto. Conocer que tengo algún grupo de trabajadores expuestos. Hacerles mediciones ocupacionales con los exámenes, por supuesto, para ver que se mantienen, para ver que están bien. Luego, aparte, empezar a ver en las propias máquinas, en el propio campo que tenemos, que controlamos el ruido, que le damos sus tapones auditivos, sus orejeras para minimizar el impacto, que hacemos planes de contingencia, que los capacitamos, que les brindamos charlas de donde le decimos, mira, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. Porque así tú los vigilas, ¿no? Y así tú ves que en realidad no se vuelven más sordos. ¿Por qué? Porque alguien puede decir, ok, dale los tapones, ¿no? Pero ustedes saben que solo no dar el tapones no funciona, sino tienes que concientizarlo. Mira, papá, estos tapones sirven para que no vayas a tu casa y te empeores, no seas más sordo, que de acá a unos años cuando te jubiles no estés con estos audífonos especiales para la sordera y todo lo demás. No, pero doctor, me incomoda. Ah, bueno, si te incomoda, vamos a buscar otra marca, vamos a buscar algo que se acomode a ti para que en realidad te protejamos. Es como decir que le vayas a un soldado a mandar a la guerra y no le des armas. ¿Tú crees que un soldado voy a mandarle sin armas? Ya. Tus armas son los tapones, tus armas son las orejeras, tus armas son la charla que te voy a dar para que tú no te enfermes, ¿no? Aparte tú de tu conocimiento y todo lo demás, ¿no? Entonces yo quiero que no te enfermes. Entonces, como ven, esa concientización tienes que hacerlo. Y aparte de vigilancia auditiva, hay vigilancia psicosocial, por ejemplo, para las enfermedades mentales, vigilancia de enfermedades crónicas y una serie de programas de vigilancia, que esto lo van a ver en algún modo en específico, ¿no? Cuando lleven el diplomado. Por supuesto que van a haber algunas cosas. Con un diplomado tampoco se puede volver uno especialista en salud ocupacional, pero les vamos a dar las pautas básicas y luego ya ustedes empezarán a buscar programas más específicos, empezarán a ver cosas para seguir capacitándose. ¿Ok? Por ejemplo, acá les mando y les muestro un flujograma de un programa de vigilancia, ¿no? Ustedes saben que el flujograma tiene estas cajas y estas flechas que te dicen, mira, bacán, te tomamos la prueba, ¿no? Si es que sales normal, perfecto, te damos charlas, te brindamos los mecanismos, los equipos de protección personal y examen el próximo año para ver que sigues bien. Pero si es que sales con un examen alterado,
¿Qué tenemos que hacer? Uy, tenemos que hacer una investigación ocupacional para ver si es que en realidad nosotros les causamos esa hipoacusia, porque también puede que el trabajador esté yendo, por ahí dicen seguridad basada en el comportamiento, sí, aquí viene muy importante. Imagínense que ese trabajador le gusta ir a apoyadas o a eventos donde hay mucho ruido, parlantes muy grandes, o si no, que vive en una zona con mucho ruido en su casa, ¿no? Y entonces está bajando, no laboralmente, por su hipoacusia, no es laboral, sino es ambiental, es por otras cosas. Entonces, en realidad, eso también con una hipoacusia, con un examen para ver esta hipoacusia, también se puede determinar, ¿no? Entonces, en realidad, ya tenemos que hacer una investigación si nosotros le causamos la hipoacusia, que baje su audición, u otras cosas le causaron la hipoacusia. Ok, entonces ya, si es que demostramos que nosotros fuimos, ok, tenemos que hacer un programa de recuperación, tenemos que concientizar más, tenemos que activar el SSTR, que es el seguro de trabajadores con riesgo, pues, ¿no? Y toda una serie de cosas, y así. Entonces, los programas de vigilancia tienen pasos. ¿Qué pasa cuando encontramos esto? ¿Qué pasa cuando encontramos lo otro? ¿Qué pasa cuando hacemos una u otra cosa? Ya, entonces todo esto de acá es importante. ¿Ok? Luego, también otra cosa importante, por ahí son las capacitaciones, ¿no? Las capacitaciones son obligatorias por ley. En rubros como el de minería son 5 al año, pero en general en todos los otros rubros son 4 capacitaciones al año. Y son capacitaciones en salud, capacitaciones que les sirvan para ellos. Por ejemplo, capacitaciones en primeros auxilios, capacitaciones en RCP, en Hemlich, para ver si se está atragantando o no, para salvarlo. Entonces, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, tú tienes que brindarle las capacitaciones para cuidarlos a los trabajadores. Y no solo es eso, sino registro de las capacitaciones, un examen de entrada, a veces un examen de salida, tienen que más o menos ver qué cosas le servirían, ¿no? Porque, por ejemplo, a un tipo de trabajadores no le va a servir un tipo de capacitaciones específicas, a otros sí. Así que tienen que ver lo mejor para cada tipo de trabajadores. Y la SUNAFIL cuando venga te va a decir, a ver, muéstrame el registro de las capacitaciones. Perfecto. Bueno, por ahí me dicen si es válida la firma digital o la firma en físico, ¿no? Bueno, tendrías que ver, mientras les den las capacitaciones, no hay ningún problema, ¿no? Porque en realidad lo que ha pasado algunas veces es que ha venido la SUNAFIL a la empresa y los empresarios o los equipos, por salir del paso, le dicen, ya, chicos, todos hagan firman acá que han recibido la capacitación. Y después vienen la SUNAFIL y llama, a ver, ustedes, llámame a José Pérez. José Pérez, a ver, ven, veo acá que has firmado que has tenido una capacitación de RCP. Cuéntame, ¿qué es el RCP? ¿Qué has aprendido? Y entonces el trabajador dice, RCP, bueno, es la RCP y la red privada de Claro, ¿no? No, entonces, ¿ves? No saben y eso puede generar multas. Ok, por ahí me dicen, si es que tengo capacitación virtual, ¿cómo hago para demostrar que mis trabajadores han estado? Bueno, pueden hacer captura de pantallas con la participación, ¿no? Y ahí se ve los nombres, los apellidos de cada uno. Pueden también hacer capturas en video, ¿no? Pueden también pasar una lista virtual y sobre todo por ahí el examen de entrada y el examen de salida te prueba que han estado, pues, ¿no? Y que han estado atentos y que la capacitación ha servido, ¿no? Sí, en general es por cada área, ¿no? Cada área tiene que recibir 4 capacitaciones al año. Y bueno, deben ser con primacía de la realidad, como les digo. Y bueno, la brigada de la empresa también tiene que ser capacitada para temas, por ejemplo, para cuando hay sismo, para cuando hay incendio, para cuando hay algún movimiento telúrico o algo que les obligue a hacer. También entonces tienen que hacer todo esto. Por acá, bueno, algunos ejemplos de capacitaciones que yo he realizado cuando he estado en algunas empresas, de los más diversos, por supuesto, ¿no? Hay muchas capacitaciones que pueden ser dadas. Entonces, bueno, yo sé que hay muchas preguntas, me están bombardeando con preguntas, estoy tratando de responder a la mayoría. También hay una sección de preguntas, más adelante la vamos a ver, pero esto se tiene que ir viendo poco a poco y para esto ustedes tienen que ir aprendiendo, ¿no? En el diplomado y en otros cursos que tengan. Pero bueno, como ven, hay muchos tipos de capacitaciones que se pueden hacer, ¿no? Y que te van a servir. Además de eso, hay otras cosas que puedes hacer y debes hacer en la empresa, ¿no? Ya para acabar en los 10 últimos minutos de charla.
Por ejemplo, miren, las auditorías. Es decir, a más de uno que trabaja en el Estado, en una empresa particular, les ha tocado la auditoría. Una auditoría en donde ven que todo está bien, ¿no? Puede ser una auditoría interna que la misma empresa se audita o una auditoría externa en donde le vienen a auditar a otra empresa, puede ser particular o inclusive cuando viene la SUNAFIL, te audita, pues, ¿no? A ver, te dice, perfecto, pásame tu plan anual, pásame tus monitorizaciones, pásame tus capacitaciones que has hecho, pásame el registro de tal o cual cosa, ¿no? Entonces, todo esto de ahí te ayuda a ver que en realidad estás cumpliendo con todo esto. Y no solo capacitaciones a algunos trabajadores y cosas así. Las auditorías externas están suspendidas. Bueno, en realidad ya ahora se están empezando a activar. Por ejemplo, las auditorías por la SUNAFIL se suspendieron por mucho tiempo, ¿no? Por todo esto de la pandemia, es definitivamente lógico, pero también hacían algunas auditorías que iban avanzando con la parte digital, ¿no? Y te decían, ya, pásame todo en digital y cosas por el estilo. Ahora ya se está reactivando todo. Pero bueno, entonces, inclusive, tú como empresa y tú como médico ocupacional, en general tienes que ver y inspeccionar a otros. Por ejemplo, si ustedes han contratado a un servicio de comedor, tienes que hacerle una auditoría para ver que no hay ratas en el comedor, que no hay cucarachas, que manejan la comida de manera adecuada, que le están refrigerando bien, que hay una serie de cosas, ¿no? Entonces, a la ambulancia, a los hospedajes, si es que tienen trabajadores en provincia. Bueno, si es que tienes tópico médico, botiquín, equipos de rescate, también esto, ¿no? Entonces, todo esto requiere auditorías para ver cómo van las cosas. Por ejemplo, mira, acá les muestro el inicio de una ficha de auditoría para un comedor que maneja la empresa. Tienes que ver todas estas cosas, ¿no? Acerca de la comida, acerca de la distribución, acerca de los trabajadores, acerca de su cadena de frío, acerca de muchas cosas. ¿Por qué? Nos van a decir, pero qué pérdida de tiempo, ¿por qué voy a estar haciendo eso? Imagínense que no hagas esto y poco a poco la empresa se relaje y deje las cosas ahí, vengan las cucarachas y en general, en un momento hagan mal las cosas y en un momento, por ejemplo, han hecho causa y no controlaron la mayonesa y en verdad los huevos estaban en mal estado o algo y les dé una intoxicación alimentaria a varios, es decir, los mande al baño por diarrea y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, imagínate que la mitad de tu población laboral esté con diarrea. ¿Qué vas a hacer, no? ¿Por qué? Porque no preveíste que esto podía pasar. Y así, con múltiples cosas, como ven, no es tan simple dejar así que pasen, ya bueno, ya se verá, ¿no? Ellos ven dónde comen o algo así, ¿no? Inclusive a veces haces auditoría a los comedores que están cercanos. Bueno, otras acciones indirectas, por ahí es tener un comité de seguridad que te ayuda, que te acompaña, ¿no? Y dentro de ese comité también hay muchas otras cosas que se ven, ¿no? La parte de equipos de protección personal, la parte de planes, la parte de capacitaciones también específicas y una serie de cosas. El reglamento interno de seguridad que según ley se tiene que entregar a los trabajadores cuando empiezan el contrato. Y si no se los has entregado, entonces se lo tienes que entregar después. Luego que se entregue los equipos de protección personal. Y no solo es eso, no solo es darles, es ver que lo están recibiendo, las firmas de ellos que lo están recibiendo, que están en buen estado, que los mantienen adecuadamente, que los capacitan para usarlo, porque es fácil decirlo, toma los tampones, pero al final, ¿cómo lo usan? No se sabe cómo lo usan, no se sabe cómo lo manejan, no se sabe cómo lo están almacenando, si es que lo están utilizando bien o no, porque todo eso va a depender dentro de tu plan de vigilancia, dentro de tu plan de lo que estás haciendo. Y ya, pues. Entonces, ¿hay formatos específicos para la entrega de PP? Bueno, algunas empresas tienen formatos específicos, ¿no? En general, la auditoría no te pide un formato específico, pero te dice que debes mostrar que entregas esos equipos de protección personal. Eso es lo más importante. Voy a avanzar un poquito porque me quedan solo 5 minutos y creo que me quedan 2 o 3 diapositivas y al final estaré respondiendo algunas preguntas. Bueno, aparte, como les repito una vez más, son una serie de cosas. Ahora estoy solo planteando algunas de ellas importantes que las van a desglosar en el diplomado. Además, que se muestre en un lugar visible la política y objetivos de la empresa.
en materia de seguridad, salud ocupacional, así como el hiper y el mapa de riesgos. Es decir, que los trabajadores sepan, ¿no?, que están expuestas a tales riesgos en tales partes. Ah, mira, en esta parte de la empresa hay un riesgo auditivo, en esta otra parte hay un riesgo tal, entonces acá no voy a entrar. Acá este es un área restringida, acá este es un área con radiación, porque hay un tomógrafo, un equipo de radiología o lo que sea, ¿no? Entonces, ellos tienen que saber a dónde están. Es como decir, tú no vas a dejar que los trabajadores anden libremente por cualquier lado, ¿no? Si es que están en algún área expuestos a un riesgo, no vas a dejar que anden por ahí. Es como decir que en tu casa vas a dejar que tus hijos entren al área de la cocina, así cuando la corriente está prendida, todo, o sea, es negligencia, ¿no? O sea, tienes que siempre decirles, mira, esta área no entres, ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro. Lo mismo pasa, ¿no? Solo que en el área laboral. Además, en el contrato se tiene que entregar al trabajador la descripción de los riesgos de puesto de trabajo, el hiper, o sea, qué riesgo está uno expuesto. Pero ¿cómo le voy a decir a qué riesgo estás puesto? El trabajador me va a demandar, no. Tú tienes que decirle, mira, tú eres un trabajador de minería y entonces tú vas a estar expuesto a un riesgo auditivo, a un riesgo también por metales pesados, a un riesgo también por tal o cual cosa. Pero no te preocupes, dentro de nuestra política te vamos a dar tapones auditivos, esto lo vamos a proteger de esta manera, te vamos a dar trajes antirradiación, te vamos a dar esto, porque en realidad te vamos a proteger. Que estés expuesto al riesgo, te estamos avisando, porque es ley, porque tenemos que hacerlo, pero no te preocupes, vamos a cuidarte y tú tienes que ayudarnos en ese cuidarte, ¿no? Tú también tienes que cuidarte, tú tienes que usar los equipos, si es que al final los equipos están defectuosos o no los sabes usar o en realidad no te calzan bien, por ejemplo, una máscara respiratoria no te calza bien, tienes que decírnoslo para poder comprar otra o para poder adaptarla. Entonces, otras por ahí, por ejemplo, apoyar al área de la empresa que se encarga con los contratos, porque el 3% de la planilla de los trabajadores tienen que tener una discapacidad avalada por institución estatal. ¿Por qué? Porque salió que en realidad los trabajadores con discapacidad estaban siendo discriminados. Y como por ahí alguien preguntó, alguien con discapacidad auditiva, alguien con una hipoacusia moderada, en realidad está no apto. Bueno, depende del trabajo, ¿no? Por ejemplo, como les puse el ejemplo, si es que lo pones a ver monitores de vigilancia, puede ser. Si es que lo pones a ver, por ejemplo, en un área en donde no tenga que ver el ruido, también puede ser, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, alguien que está con una limitación visual o que no tiene una mano o una serie de cosas, entonces en realidad lo puedes poner en una u en otra área. Además, que los trabajadores que tengan un riesgo laboral van a tener que tener un SCTR, ¿ok? Y por ahí alguien me puse, bueno, 5% en empresas privadas. Sí, o sea, depende de cada normativo. Pero, ¿qué es el STR? El seguro complementario de trabajo de riesgo. Es decir, los trabajadores administrativos y todo, ok, normal, ¿no? Pero aquellos trabajadores que tienen un riesgo ocupacional auditivo o de polvo, lo que sea, tienen que tener un seguro adicional, un seguro extra, que los cubra en cualquier caso de contingencia, en cualquier caso de algún problema, ¿no? Entonces, todo esto se tiene que ver por la parte ocupacional, por la parte de seguridad laboral. Entonces, son acciones dentro de una serie de cosas que, bueno, por el tiempo ya me queda un par de minutos. Además, tienen que tener documentación mínima, que tienen que tener registros de las enfermedades, de los accidentes ocupacionales, de los registros de mediciones, de una serie de cosas y por cierto tiempo, ¿no? Como menciona por acá. Pero bueno, todo esto te van a pedir en la auditoría, todo eso lo tienes que tener. Tienes que dar aviso al ministerio si es que tienes accidentes mortales, si es que tienen incidentes peligrosos, si es que tienen accidentes no mortales. O sea, hay medios para comunicar al Ministerio de Trabajo y a una serie de instituciones. Voy a correr un poquito porque acá ya me quedo sin tiempo. Y bueno, la última parte, si es que tú no cumples con esto, la sanción viene, ¿no? Porque la SUNAFIL va a venir y te va a decir, mira, no has cumplido con esto, y ellos utilizan más o menos una tabla de sanciones como esta. Y van a decirte, tu sanción es de 30.000 soles, 50.000 soles, de 300.000 soles. Por acá hicimos un trabajo hace un tiempo que mostraba cuáles eran las sanciones más comunes, ¿no? Esto hace varios años. Y bueno, en general, las sanciones más comunes es por no implementar planes de salud y seguridad en el trabajo, por no darles equipos de protección personal y una serie de cosas. Y por último, una diapositiva que ya mostré al inicio, pero que siempre es bueno ratificarlo, que van a tener responsabilidad penal si es que no lo cumplen. Van a tener problemas, ¿no? Primero con las multas, que ya les he dicho, luego con la suspensión de labores, luego con la posibilidad de una pena, ¿no? Para que digan decir, a ver, ¿quién era el responsable? El médico ocupacional. ¿Quién era el responsable? El jefe de salud y seguridad en el trabajo.
¿Quién era el responsable? Ya, entonces a ellos van a hacerle todo este problema, ¿no? Y bueno, por eso tiene que verse. Y bueno, entonces cumplimos con el tiempo, son las 6:15 y creo que de acá viene la sección de preguntas. Yo sé que hay muchas preguntas. En realidad, eh, van a tener, si es que se animan al diplomado, todo un diplomado para poder contestar esas preguntas. Acá espero que me hagan algunas preguntas generales, ¿no? Ojalá que no me hagan preguntas específicas en cuanto, bueno, en mi trabajo hay esto, hay lo otro, ¿qué opina? No, 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 cosas generales, ¿no? Que van a hacer. Como ven, he tratado de resumir muchas cosas en los casi 45 minutos que hemos tenido para poder mostrarle una serie de aspectos importantes. Que alguno me dirá, doctor, le ha faltado esto, esto, esto. Lo sé, lo sabemos. Hay muchas cosas que pueden haber faltado, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta de que en 35, 40 minutos no se puede hablar con calma de todo, ¿no? Así que bueno, ahora vendrá la sección de preguntas que trataremos de responder y los invitamos al diplomado que se va a hacer para que ustedes puedan seguir absolviendo esas preguntas, ¿no? Porque vamos a tener maestros, docentes de primera calidad, gente con mucha experiencia, médicos ocupacionales, ingenieros y otro de acá. Entonces, bueno, eh, acá vienen estas preguntas. Quería saber eh, cuáles voy a responder porque veo muchas preguntas acá en el chat. Sí, estimado profesor, Cristian, sí, Sí. agradeciéndole las preguntas, bueno, las respuestas en todo caso a las preguntas establecidas por nuestros participantes. Bueno, cabe mencionar que ya algunas preguntas han sido respondidas. Tenemos una última pregunta también y bueno, algunas preguntas tal vez podamos volver a mencionarlas. Una de ellas es, en el Perú, ¿hay algún dueño o gerente que haya sido denunciado penalmente si hay profesionales sentenciados? Sí hay casos, ¿no? La SUNAFIL ha denunciado a algunos gerentes, sobre todo cuando hay cosas muy importantes, por ejemplo, que por su ineficacia, por su mala gestión, han generado que algunos trabajadores mueran, ¿no? Entonces, por supuesto que esos casos no se saben en la parte de la prensa. Uno, porque la prensa es sensacionalista y busca más la muerte por la combi o el robo por ladrón tal, ¿no? Pero sí, sí existen casos y muchos casos de sanciones efectivas, ¿no? Por eso la fiscalización actualmente es más preventiva, en donde trata de evitar eso. Pero cuando ya se ve que hay muertos o accidentes graves, sí, por supuesto, investigación y también cosas penales, ¿no? Eso es la realidad actualmente. Muchas gracias, estimado profesor. Una nueva interrogante. En cuanto al porcentaje de contratación de personas con discapacidad, ¿es obligatorio que estén inscritos en el CONADIS? Sí, 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 porque el CONADIS es la institución peruana que certifica la discapacidad, ¿no? Entonces, en realidad, te piden eso. ¿Quién sabe hasta que no venga una fiscalización oficial? Puede no tener, pero lo ideal siempre es que tienes que estar preparándote y decir, ok, en algún momento me va a llegar la fiscalización. Entonces, yo sé que no va a ser de la noche a la mañana, pero tienes que decirle, oye, si tengo trabajadores con una discapacidad, anda al CONADIS, te doy unos días para que vayas y para que saques tu certificado, porque nos van a pedir, ¿no? Entonces, sobre todo esto sirve en empresas grandes, ¿no? Porque las empresas grandes tienen mucha cantidad de trabajadores. Así que, bueno, esto de acá lo tienen que ir viendo paulatinamente. Excelente, muchas gracias, profesor. Dos nuevas interrogantes. Si no hay médico ocupacional ni tampoco policlínicos de salud ocupacional en la zona, ¿cómo se harían los exámenes médicos? Bueno, tienen que ver la forma, ¿no? Porque en realidad siempre debe haber una empresa ocupacional cercana. Por ejemplo, nosotros cuando teníamos trabajadores que sabíamos que iban a trabajar en una zona rural o una zona alejada, ya desde Lima los mandábamos, ¿no? Entonces, y ahora casi toda ciudad grande tiene empresas clínicas ocupacionales. No hay casi ciudad que no conozca, inclusive ciudades medianas que tienen, porque como han visto que se requiere, las clínicas ocupacionales ahora se abundan. Entonces, al decir, ya sí, doctor, pero yo vivo a 2 horas de una ciudad grande, ok. Entonces tienes que prever que en algún momento tienes que mandar a tu trabajador y un día completo, 2 horas de ida, los llevas o ellos van, se toman los exámenes ese día y esa misma noche vuelven. Entonces siempre hay soluciones. No hay un pueblo tan alejado que en realidad no haya clínica ocupacional. Lo sé. A veces hay pueblos que están a 2 o 3 horas, pero tienen que ver la forma.
de cómo hacer que estos trabajadores pasen por los exámenes ocupacionales porque son obligatorios y si no la sanción es bastante grande. Muchas gracias, profesor Cristian. Bueno, una última interrogante. Cuando hay actividades consideradas de alto riesgo, ¿es obligatorio el examen retiro? ¿Cierto? ¿Hay la opción que un trabajador firme una carta de desestimación del examen médico de retiro? Sí, o sea, sí existe esto de la carta, ¿no? En donde yo no quiero hacer el examen por A o B motivos, pero el mayor problema es que nadie puede renunciar a su salud o a sus derechos. Ese es un derecho irrenunciable. Entonces, ¿qué pasa si es que en un futuro, de acá a 2 o 3 años, viene el trabajador y te dice, mira, ¿sabes qué? Estaba en otra empresa y me han sacado que yo tenía hipoacusia. Y yo cuando entré en tu empresa estaba bien. Así que tú me has generado la hipoacusia, así que tú me pagas. Entonces tú le dices, no, pero yo no te he generado, yo te he cuidado, mira que tengo todo. Y, bueno, pero no sé, tú no me tomaste ese examen de salida. O más bien dicho, ¿cómo sabes que el trabajador se fue de una manera correcta? Entonces, por eso la empresa se juega la posibilidad de que en realidad el trabajador a unos años lo denuncie o pase algo, ¿no? Entonces, esto de acá es un arma de doble filo y que pueden haber denuncias de por medio, pueden haber fiscalizaciones de la SUNAFIL, pueden haber una serie de cosas y te pueden llamar a declarar, te pueden llamar a que muestres todas las pruebas de cómo ese trabajador estuvo bien cuidado y todo lo demás. Entonces, para todo eso tienes que tener tu plan, tienes que tener tus mediciones y tienes que tener el examen de retiro que muestra que se fue bien. Pues entonces, no es tan opcional, ¿no? Porque podría pasar en cualquier momento. Muchas gracias, profesor Cristian. Dado que algunas preguntas han sido ya respondidas en el transcurso de la exposición, agradecemos a los participantes por sus interesantes preguntas y como ya indicó el docente, estos y más temas serán vistos en nuestro programa. Continuando con nuestro webinar, quiero comentarles acerca del programa de especialización en seguridad y salud en el trabajo. Sí, nuestro programa de especialización en seguridad y salud en el trabajo. Vamos a dar un inicio ya próximamente. Les damos algunos detalles respecto al programa. La certificación, luego de aprobar todos los módulos, se otorgará el certificado de especialista en seguridad y salud en el trabajo a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Nuestra modalidad son clases a distancia en tiempo real con una duración de 128 horas lectivas. El plan de estudio refiere a 8 módulos. El primer módulo, salud y seguridad en el trabajo antes, durante y post-COVID-19. Módulo 2, accidentes y enfermedades laborales. Módulo 3, gestión de riesgos aplicados a la seguridad y salud en el trabajo. El módulo 4, herramientas para implementación de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Módulo 5, gestión de la salud en el trabajo. Módulo 6, planes de contingencia en materia de seguridad y salud en el trabajo. Módulo 7, adecuación de empresas y trabajos post-COVID-19. Y módulo 8, ergonomía aplicada al lugar de trabajo. Así como también darles el detalle de nuestra plana docente. En esta oportunidad contamos con la exposición de nuestro docente Cristian Mejía Álvarez, médico con maestría en salud ocupacional, con experiencia como médico ocupacional en empresas de construcción, minería y asesoría clínicas ocupacionales, así como Patricia Saavedra, coordinadora de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el consorcio constructor Metro 2 de Lima, experiencia laboral en las actividades económicas de construcción industrial, minero y de servicios, auditor en ISO 45001, 2018, ISO 9001, 2015 e ISO 14001, 2015. También mencionar a nuestros docentes Rudy Chumbe, Raúl Gomero, que pueden ver las sumidas de la experiencia, y también María Verona Cárdenas, gerente de operaciones del área de vigilancia, ¿no? También comentarles respecto a nuestros descuentos para que puedan acceder a nuestro programa, respecto al 10% de descuento, la consulta que puedan hacer si es que la empresa a la que pertenecen o laboran tiene convenio con la Universidad Continental para que puedan acceder a este descuento. También estamos otorgando el 15% de descuento a exalumnos y colaboradores de la Universidad Continental. Vale mencionar que estamos otorgando este descuento hasta el día 12 de noviembre, que pueden aprovecharlo. Y el 25% de descuento también, como que es un pago al contado, donde aplica al pagar el programa en una sola cuota. En la pantalla mostramos los datos de nuestra asesora de capacitación, que pueden tomar nota los participantes. Está el correo electrónico, el celular también, que pueden escribirle WhatsApp o establecer una llamada con nuestra asesora.
Para mayor información del programa, por favor, pueden ingresar al enlace que estamos compartiendo en el chat. Estamos compartiendo el enlace de encuesta, la cual estará disponible solo el día de hoy, y recordarles que la constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados en la encuesta y serán remitidos a sus correos en un plazo de 30 días posterior al evento. Estimado profesor, lo invito a dar sus últimas palabras para poder finalizar el evento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Este programa de salud ocupacional se creó ya hace muchos años, he tenido la suerte de dirigirlo en los primeros años y en general los maestros que les van a tocar son especialistas en su área, ¿no? Les comento uno de ellos nada más. El doctor Raúl Gomero es uno de los especialistas en salud ocupacional con más trayectoria en el Perú. Algunos dirían inclusive que el maestro de maestros, ¿no? Y ha sido el presidente de la Sociedad Peruana de Salud Ocupacional y Medio Ambiente, ha sido el presidente del comité peruano, del Comité Internacional de Salud Ocupacional, pero a nivel Perú, ha trabajado en múltiples instituciones y esa experiencia va a venir con ustedes. Solo por mencionar uno, ¿no? Los otros también tienen cada uno sus méritos, sus experiencias, así que los invito a que se animen porque en realidad ya tenemos bastante experiencia en esto. Muchísimas gracias por la invitación y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, estimado profesor Cristian. De esta manera damos por concluido nuestro webinar. Agradecemos la participación de nuestro ponente y a todos ustedes que nos han seguido conectados por este Zoom y las redes sociales. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental les agradecemos su participación. Muchas gracias. Buenas noches.